El miedo es instinto de conservación, llamado el gigante negro en el libro El mito de la perfección. Bueno, la vida emocional y el mito de la perfección es el gigante negro. El miedo por sí solo nos ayuda a prevenirnos, a anteponernos a cualquier situación. Pero cuando el miedo se convierte en miedo patológico, es el miedo que experimentamos una gran mayoría de los alcohólicos. ¿Por qué? Porque el miedo irracional, el miedo se antepone a las circunstancias que nosotros como alcohólicos podemos realizar. Todos los alcohólicos tenemos un potencial demasiado grande, pero cuando aparecen lo que Carl Gustav Jung denominaba como los resortes ocultos, aparecen esos miedos patológicos. Dice Bill W., en lo más profundo de mis entrañas yacía un miedo irracional. ¿Qué quiere decir con esto? Que Bill W. tenía un miedo diferente al de los demás. Entonces a eso me refiero cuando el miedo se convierte en un miedo patológico. Cuando tenemos miedo a cosas que todavía ni siquiera han sucedido, cosas que ni siquiera sabemos si van a suceder, pero como la mente del alcohólico es caótica, tiende a representar escenarios catastróficos. La mente del alcohólico siempre va a imaginarse escenarios catastróficos donde los resultados van a ser los peores y los más fatales. Por eso ese gigante negro llamado miedo, cuando se una con el gigante rosado que es el amor, empiezan a producirse los celos, la celotipia, una enfermedad del alma. Nosotros los alcohólicos tenemos males muy profundos, hemos sido personas que hemos sido rechazadas infinidad de veces. Entonces, por esas circunstancias nosotros los alcohólicos tenemos que tener mucho énfasis y tenemos que analizar, hacer un análisis de nuestra personalidad para ver dónde subyacen nuestros miedos patológicos, porque esos miedos patológicos son los que hasta el día de hoy nos siguen atormentando. Son esos resortes ocultos que te mencionaba, que Carl Gustav Jung dice que de pronto aparecen esos resortes ocultos. A veces basta con una sola palabra, un grito de una persona ajena, para que esos resortes ocultos florezcan y volvamos a sentir ese miedo irracional. Bill W. era una persona muy miedosa. A Bill W. Era miedosa en extremo, pero aparte era egocentrista. Bill W. aprendió a tocar el violín porque le dijeron que no podía tocar el violín. Bill W. aprendió a hacer el boomerang porque le dijeron que solo los australianos podían hacer el boomerang. Inclusive hay una parte en el folleto de Una breve historia de Bill, a donde dice que Bill W. en la parte trasera de su cochera, en la parte trasera de su casa, estaba fabricando nitroglicerina. Entonces, ¿a qué te quiero dar a entender con esto? Que nosotros los alcohólicos tenemos un potencial demasiado grande, pero ese potencial a veces es motivado por el mismo miedo. Nosotros como alcohólicos debemos de encontrar la esencia exacta de nuestra personalidad para poder definirnos como seres humanos y poder desenvolvernos en la sociedad. No podemos actuar con miedo porque el miedo a veces saca lo mejor de nosotros, pero generalmente saca la parte más oscura de nosotros los seres humanos. Esa parte que habla la literatura, donde dice que hay una parte oscura del cerebro a donde solamente Dios va a poder llegar si se lo pides. Esa parte de la que nos habla el segundo paso de un acto de la providencia, ¿no? Ese acto de la providencia es precisamente Dios. Cuando tú le pides que te arranque cierta situación que ya te ha hecho infeliz y desgraciado, es cuando vas a comenzar a comprender lo que es la vida sin los miedos patológicos. Te repito y para terminar, el miedo es un instinto de conservación, es un instinto que nosotros tenemos desde que nacemos. Aún estando en el vientre de nuestra madre, nosotros sentimos miedo. Por eso muchos alcohólicos o muchas personas, cuando sentimos miedo, nos encorvamos y adoptamos nuevamente esa posición fetal, porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, de alguna manera era cuando nos sentíamos protegidos, nos sentíamos seguros. Nosotros los alcohólicos somos gente muy miedosa, gente con muchos miedos irracionables, y cuando esos miedos se sublevan, adoptamos esa postura de posición fetal.
Porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre no sentíamos miedo, no sentíamos temor, no sentíamos absolutamente nada. Había confianza, había fe. Por eso yo soy muy incisivo en la cuestión de que cuando el segundo paso dice que solamente un poder superior iba a poder devolvernos el sano juicio, quiere decir que algún día ya tuvimos sano juicio. Por eso Dios dice que nos lo va a devolver. Eso quiere decir que algún día ya tuvimos sano juicio. Entonces, si ya tuvimos algún día sano juicio, cuando el ser humano vive con sano juicio, cuando el ser humano tiene sano juicio, no tiene miedo patológico, no tiene miedo a escenarios catastróficos que no saben siquiera si van a suceder. Es muy importante que el alcohólico empiece a trabajar los pasos primarios de su programa de restablecimiento emocional para que empiece a comprender lo que es una vida sin miedos, porque sí existe la vida sin miedos. Es lo que te puedo compartir.